Nuestro primer invitado de hoy es Franco Fernández, representante de la comunidad sarumeña. Buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. Saruma fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador en 1990 y desde 1998 consta en la lista de la UNESCO para ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Es así, señor Fernández? Hola, buenos días. Efectivamente, así es. Gracias por el tiempo, por el espacio y por poder expresar lo que siente la comunidad sarumeña, los ciudadanos en general, respecto de lo que ha acontecido en estos días. Si sigue avanzando este tipo de socavones, ya no va a haber nada que poner en la lista de la UNESCO. Los socavones en Saruma no son nuevos. La minería irresponsable viene realizando actividades subterráneas desde hace tiempo. Usted dijo ayer en la entrevista aquí con Carlos Vera que subterráneamente Saruma parecía un queso gruyere. Lo criminal de este asunto es que se lo está haciendo en el perímetro urbano de la ciudad, esta minería ilegal. Es correcto. Resulta ser que la ciudad de Saruma está asentada sobre un yacimiento minero y con el paso del tiempo la población, las casas fueron creciendo y asentándose por sobre la montaña misma que tiene el yacimiento minero. Entonces, en algún momento, hace muchos años atrás, se dijo ya no se puede hacer minería en este sector porque hay viviendas aquí. En el año 2017, con la consulta popular, la pregunta 5 y la respuesta a la misma de forma mayoritaria, se dice no se puede hacer minería en centros urbanos, en zonas pobladas. Por lo tanto, se amplía la zona de exclusión minera ZEM, zona de exclusión minera, a 177 hectáreas, protegiendo toda la parte urbana y un poco más inclusive, porque no solo corresponde a esas 177 hectáreas de la parte urbana, sino un poco más. Entendamos que es una ciudad pequeña, entonces 177 hectáreas para este territorio pues es bastante. Y allí es donde se vuelve incontrolable. Allí es donde hacen de las suyas autoridades actuales y pasadas. Allí es donde hacen las suyas mineros legales e ilegales. ¿Y por qué digo mineros legales e ilegales? Porque muchos de los pasos están hechos por empresas que fueron legales en algún momento, pero que ahora ya no pueden ni deben trabajar en ese sector. Entonces, lo que tiene que hacerse es lo que le escuché algo a breves rasgos decir al presidente de la República la tarde y noche de ayer, que se tiene que hacer respetar la zona de exclusión minera. Pues eso es lo que se ha venido pidiendo, pero no se logra, no se consigue, porque simplemente todos se venden al mejor postor ante el capital nacional y transnacional que usa y abusa de las entrañas de Saruma. Buenos días, señor Fernández. Le saluda Rafael Campos. Precisamente sobre lo que acaba de comentar, le quería hacer una pregunta. ¿A qué atribuye usted que hasta la fecha no se haya podido detener estas actividades de la minería en general? Quema-importismo, corrupción, falta de control. Yo diría, gracias por la pregunta, yo diría que en dos casos, como contados con los dedos de la mano, uno puede decir estas dos personas fueron negligentes en sus funciones. El resto, cómplices, encubridores y algunos partícipes o autores materiales e intelectuales de las cosas que han venido sucediendo. No puede ser que existan policías y militares de cualquier provincia del país que paguen por ser destacados o por ser entregados su pase para ir a, entre comillas, trabajar en Saruma, porque en poco tiempo lo recuperan y se van con 100,000 o 200,000 dólares de las coimas que reciben para dejar pasar a los mineros ilegales todas las noches o todos los días. Porque resulta ser que hasta el último domingo habían 80 explosiones diarias. Resulta ser que durante varios meses venimos denunciando ante los ministerios, ante la Asamblea, ante el presidente de la República, el superintendente del control del poder de mercado y los gobernadores de las provincias, tanto del Oro como de Guayas, de Azuay, de Loja, diciendo, oigan, no hay material, no hay insumos para hacer minería legal. ¿Cómo es que los mineros legales sí lo están haciendo? Entonces, el mercado negro, la corrupción, es lo que ha reinado, ha comprado a todo tipo de autoridades y obviamente este es el resultado. Hoy que ninguna autoridad se haga la sorprendida, hoy que ninguna autoridad que también ha tenido que ver con los periodos anteriores diga que no sabía lo que pasaba, hoy que nadie diga que desconocía que esto podía suceder porque se lo advirtió. Y de este punto en específico del que estamos hablando estos días, se advirtió el 15 de enero del año 2020, es decir, han pasado casi 2 años, 23 meses. No es posible que hoy nos vengan con el cuento de que no sabían nada. Estamos dialogando con el señor Franco Fernández, defensor de la ciudad de Saruma. Y ahora, hoy mismo que ha intervenido el presidente Guillermo Lasso de forma personal, asumo que ustedes esperan una solución definitiva a este problema que amenaza todos los días la vida de los sarumeños.
El presidente ayer en la tarde ha manifestado de forma serena y tranquila que podemos contar con él, que podemos contar con absolutamente todos los recursos que sean necesarios. Interesantes palabras, luego mencionó que tengamos calma y paciencia porque va a darse, porque se van a hacer los estudios desde ahora mismo, dijo. Yo solo quiero decir que estudios hay bastantes, de la Escuela Politécnica Nacional, de la SPOCH, de la UNP, de la UTPL, etcétera, etcétera. Profesionales han venido de todo tipo, hay gente sarumeña, hay gente que vendona de Saruma que ha presentado sus estudios, que no ha recibido paga por eso, hay gente que ha presentado soluciones desde la sociedad civil. La colonia sarumeña hizo una mesa técnica a través de la cual investigó y tuvo las herramientas suficientes para decir estas son las soluciones. Los profesionales de España, la gente que estuvo trabajando en el metro de Quito, es decir, ha habido mucha gente preocupada sin pedir un centavo, mostrando su indignación y también diciendo aquí están las soluciones viables que se pueden hacer. Bueno, todo eso lo conocen las autoridades, absolutamente todas las autoridades, de los dos gobiernos anteriores y de este gobierno también. Si se quisieron o no se quisieron hacer las cosas, allí está el detalle. El 30 de agosto del año 2017 en Cabildo Ampliado, la ciudad pedía a gritos, los mismos gritos que escuchamos ahora se pedían en el 2017. Luego vino el socavón, luego vino el decreto de emergencia, a través del cual se creó el comité y el comité multisectorial para darle solución a la viabilidad que necesita Saruma para toda esta reconstrucción subterránea que se necesita. Bueno, pero no se ha hecho. Entonces, hoy sí confiamos en que el presidente ha venido por primera vez, y digo el presidente, tomando en cuenta a los presidentes anteriores inclusive, a buscarle la solución a lo que está sufriendo Saruma como joya patrimonial de todo el Ecuador. Que esas soluciones se den, que el taponamiento por debajo se dé, que el taponamiento por arriba se dé, que la reconstrucción se dé, que la remediación integral se dé y que también empecemos a pensar en las familias que están sin dónde dormir, sin dónde comer, sin dónde trabajar, que han perdido parte de su identidad. Muchos de nosotros estamos perdiendo nuestra identidad porque se están llevando nuestras casas, nuestras calles, los lugares donde crecimos, los lugares donde jugamos, los lugares donde compartimos con nuestras familias, porque todo este sector es para nosotros quizás de los más queridos de la ciudad, porque allí nos criamos. Para los que vivimos en esas calles, yo ahí apenas a 50 metros, yo sé lo que es este dolor. Ayer se nos iban las lágrimas a muchos de nosotros, antes de ayer también, saber todo lo que estábamos perdiendo. Pero claro, quien no lo ha vivido, quien no sabe, no entiende la magnitud de este desastre. Algunos le llaman desastre natural, yo diría desastre provocado por la mano humana, inmisericordia. Que algún momento en esa zona se pudo hacer minería legal, entendible, pero luego se dijo ya no más y a partir de eso todo fue minería ilegal. Así existan empresas legales que lo hayan permitido en años anteriores. Los culpables y los responsables se saben, pero hoy es facilito lanzar lodo con ventilador y culpar a unos y otros, tratando de dejar sin trabajo a los que hacen bien y, por supuesto, en la desocupación. Y así también permitir que se aleje la legalidad y de esa manera no se permita más legalidad para que exista más control. Esta es una de las claves, compañeros, de lo que está sucediendo. O sea, no es tan sencillo como decir se cierra todo, porque en ese momento, cuando no hay nadie, los ilegales pueden seguir haciendo de las suyas. Y eso es lo que se tiene que evitar. Mientras más control, mientras más presencia, mientras más autoridades, mientras más auditorías, mientras más visitas, todo esto tiene que pasar. Pero si dejamos abandonado las bocaminas, los territorios, los campamentos, entonces esto será caldo de cultivo para la ilegalidad. Buenos días, Franco. Nelson Guim lo saluda. Primeramente quiero como ciudadano expresarle toda nuestra solidaridad de los ecuatorianos, porque en realidad comentábamos antes de la entrevista con usted en el panel que esto se ha venido escuchando desde hace varios años atrás y no ha habido acciones en concreto. Yo he estado en Saruma varias veces, es una hermosa ciudad, patrimonio del Ecuador, realmente es importante para todo el país, no solamente para la gente de Saruma, que además es muy cariñosa, recibe muy bien a sus visitantes, que esto se solucione. Efectivamente, el que esté el presidente de la República ya de por medio, él directamente ayuda en lo que se vaya a hacer. Así es que esperamos, y aquí al menos vamos a estar pendientes de que así ocurra, con la participación ciudadana, usted y otras personas de la ciudad, porque lamentablemente lo que también ha ocurrido en algunos casos es que se empiezan a tomar decisiones sin tomar en cuenta a la población involucrada, y eso origina decisiones equivocadas, inclusive a veces corrupción, y por eso es importante que estas soluciones que usted ha mencionado se puedan cumplir con su participación. Entendería que como ya hay estudios de qué es lo que hay que hacer,
estaría más bien de por medio que se vayan cumpliendo, que hayan los presupuestos del caso y que los ministerios correspondientes asuman esa responsabilidad en las campos de su competencia. ¿Cómo usted visualizaría de forma ideal que esto vaya ocurriendo una vez que está ya el presidente de la República con su palabra de ayudar a solucionar este problema? Gracias por darme la oportunidad de responder respecto de esto. Aquí hay algo muy importante que decir. Es verdad que los estudios existen, pero como todo, se desactualiza. Porque las técnicas no sirvan, no porque lo que hicieron los ingenieros o los geólogos ya no pueda aplicarse, sino porque el subsuelo de Zaruma ya fue más carcomido, por lo tanto se necesitan nuevos tipos de intervenciones. Esta zona quizás se va a seguir carcomiendo. Estamos esperando que termine de asentarse lo que se fue chupando la tierra estas últimas 48 horas. Estamos esperando saber qué otras casas van a seguir siendo afectadas. Cuando se dé ese asentamiento final, va a tener que intervenirse por arriba y por abajo de las casas para saber qué va a quedar en pie, qué se tendrá que demoler, qué lugares son inseguros por completo, si se puede reconstruir, etcétera, porque el daño más grave ya lo hicieron en la escuela La Inmaculada, donde no tenía que demolerse por completo la escuela y demolieron toda una institución educativa cuando los afectados eran apenas 3 pabellones. Bueno, mira, allí hay mucho por corregir, hay que aprender de los errores del pasado. Efectivamente se espera que el presidente, como dijo, y yo creo que así va a ser, va a cumplir con su palabra de entregar todos los recursos para que esto sea posible, pero también algo que han dicho ustedes. Los medios de comunicación van a ser muy importantes para que la voz de la ciudadanía no se apague. Va a pasar el tiempo y en un mes nos vamos a olvidar, y como en este país tenemos un escándalo cada semana, el escándalo de esta semana es Zaruma. La próxima semana, ¿cuál va a ser el escándalo? Porque como es Zaruma el escándalo de esta semana, no es el escándalo de la Asamblea de lo que están bailando mientras Zaruma sufre y se debate entre la vida y la muerte. Así es como sucede. La próxima semana vamos a tener otro escándalo. Bueno, que no pase de escándalo en escándalo, nos olvidemos de la necesidad de los zarumeños, porque todavía a la familia de Julio Fabricio Aguilar no le solucionan, a la familia Samaniego, a la familia Romero no le solucionan todo lo que tuvieron que vivir cuando tumbaron la escuela y las casas que estaban alrededor fueron desocupadas, evacuadas y no les han dado respuesta. No ha habido soluciones, no hay un lugar donde se hayan podido alojar, han tenido que ir a arrendar, a perder su identidad, etcétera. Entonces, yo les invito a que este trabajo lo hagamos la ciudadanía y los medios de comunicación para llevar nuestra voz y elevarla si fuese necesario para exigir soluciones que sean oportunas y sobre todo que lleguen de forma propia a los zarumeños para que no se siga deliberando los recursos, porque la otra vez asignaron con el presidente Lenín Moreno $23 millones. Dijeron que iban a justificar 4 y solo pudieron demostrar $350,000. De estos $350,000 habían 2 vehículos comprados. El resto, entonces cuando la Asamblea fiscalizó eso, se demostró que no se había hecho y todos estuvieron allí. Yo estuve sentado en esa mesa en la que se les pidió cuentas a todas las autoridades del comité multisectorial. Bueno, entonces sabemos que hay responsables, sabemos que hay el pecado de acción y omisión de cada uno de los funcionarios. ¿Por qué no han tomado medidas? Compadrazgo, amistad, complicidad, me queda mucho por pensar. Franco, y también me hago eco de este llamado para que se atienda a las personas, ¿no? Zaruma justamente tiene en el turismo una importante fuente de ingresos. Esto se va a ver afectado, obviamente, porque la situación va a hacer que los turistas no vayan y además, de hecho, está cerrado, según hemos visto, la zona que es más atractiva, ¿no? Por su arquitectura, por su geografía de la ciudad. Y entonces, más allá del programa de solución, ¿no? De la situación como tal, está el hecho de que se atienda a la población, la más afectada y en general la que se va a ver afectada por la falta de ingresos al verse reducido. El turismo que conozco es una parte importante de ese ingreso para muchos de los ciudadanos de Zaruma. Esto también, ¿cómo espera que se dé una ayuda por parte del gobierno? Sin sesgos, ¿no? Porque creo que tiene que evaluarse por completo. Son casi 3 manzanas las que terminan siendo afectadas, podría ser más. Son 50 y pico de familias las evacuadas, pero resulta ser que Zaruma tiene mucho más que ofrecer. Capaz que van a decirles, vamos a dar el bono de subsistencia a estas familias que están en las 4 o 5 casas afectadas, a los que fueron damnificados de tal o cual casa que se cayó. Pero resulta ser que una cuadra más arriba todos los negocios están cerrados, que toda la gente no puede habitar, que 2 cuadras más arriba fueron desalojados absolutamente todos.
Entonces, la solución tiene que ser integral. Y si el centro histórico de Zaruma no se mueve, el resto de Zaruma no se mueve la panadería, el restaurante, la farmacia, la tienda, etcétera. Porque efectivamente, como decía, Zaruma tiene mucho más que ofrecer. Hay que darle soluciones a la joya patrimonial de este país, porque tiene más que ofrecer. Está el turismo, está la gastronomía, el tigrillo, que es uno de los platos típicos más reconocidos a nivel país y que es un plato sarumeño. Están las humitas, los tamales. Bueno, en gastronomía podemos hablar muchísimo, pero también hablemos de cultura, de música, de poesía, etcétera. Hay muchas personas, muchos exponentes de lo que Zaruma le ha podido aportar al país. Le ha podido aportar al país tanto en lo público como en lo privado. Bueno, es momento de devolverle parte de lo que Zaruma le ha dado al mundo, porque el Reino de España se llevó, porque la Unión Europea se ha llevado, porque el Reino Unido se ha llevado, porque Canadá y Estados Unidos se llevaron, porque los países que vinieron a explotar el oro se llevaron, porque aquí hay minería por siglos. Entonces, no es que uno puede venir a decir solo esto. Y del café, ¿quién habla? Y de las cosas intangibles, ¿quién habla? Y de la buena música, ¿quién habla? Entonces, de las casas patrimoniales que aún quedan en pie, ¿quién habla? Pero nada de esto se ha querido hacer. Todo el mundo se echa la pelotita y yo he escuchado a las autoridades, porque he tenido la oportunidad de compartir con ellos y explicarles las cosas en detalle. Y cada uno dice, esto no está en el ámbito de mis competencias, ya, pero estas otras 9 cosas de las 10 posibles sí están. No, pero es que si esto no está, no voy a hacer nada. Y no hacen absolutamente nada. Hoy que está el presidente de la República, asunto, que tome liderazgo, que apenas regrese de Colombia, enfrente esto con toda la tenacidad posible y que se logren soluciones que Zaruma necesita. Zaruma es mucho más que minería, que se va a seguir haciendo minería, de la legal, de la buena, de la prudente, de la que cuida las fuentes de agua, la que cuida el empleo, está muy bien, pero que no se vuelva a tocar la zona de exclusión minera. La zona de exclusión minera tiene que estar dentro del decreto presidencial, del decreto de emergencia, del estado de excepción, las 177 hectáreas. De ahí para adentro nadie, de ahí para afuera sigan trabajando y permitan que todas las empresas mineras legales sirvan de espacio de control, pongan campamentos, envíen a los militares, hagan auditorías, si es posible, día y noche, para que se den cuenta dónde sí y dónde no. Y que estos funcionarios que estén allí, tanto de control como de policías y militares, fiscalía, etcétera, no vayan a ser corrompidos, porque esto ya pasó antes. Entonces, que no nos sorprenda si ahora nos cogen por el mismo lado. Al agradecer la presencia en estos micrófonos de Franco Fernández, representante de la comunidad sarumeña, estaremos pendientes del futuro de Zaruma y que la frase "esto no debe volver a pasar" no sea una frase trillada que se dice de gobierno en gobierno, y justamente en este caso de Zaruma. Muchas gracias, Franco. Un buen día, muchas gracias y saludos a todos en el país.